no es solo un asunto de estar a favor de Israel o a favor de tal, es estar a favor de la verdad. Yo soy Laura de Rosa, yo soy jefa editora del The Freedom Post. Estoy constantemente en redes sociales. Mi profesión son relaciones internacionales. Básicamente estoy aquí para contarles una historia distinta, qué es lo que nos cuentan y de lo que nosotros tenemos que decir, esto no es real. Hola. Hola, primero que nos vemos, ¿cómo estás? Sí, ¿y tú? Bien, primero que nada, muchas gracias que llegaste a Israel. Sí. ¿Primera vez? No, he venido unas cuantas veces. Esta vez que vengo a Israel después del 7 de octubre es una cosa totalmente distinta. Cuando me bajo del avión fue un impacto porque lo que sentía era una atmósfera densa, triste, incluso hasta down. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Este no es el Israel que yo conozco, este no es el Israel que yo conozco. Se siente y se ve que el país está triste. Es como un duelo colectivo. ¿Sabes que algo muy interesante? Que en todo el contenido que nosotros hacemos aquí en Vivo Israel tenemos un montón de público venezolano que ve los videos. Pero tú sabes que Yo no más sabía allá eso. de ser pro-israelí, el asunto tiene que ver con ser pro-verdad. El venezolano está muy ansioso por saber la realidad de las cosas. Hay un rechazo profundo a la izquierda y al socialismo porque nos destruyeron el país. Entonces ahora nosotros vamos a hacer aquí una parte de la entrevista. Yo tiro dos palabras y tú tienes que elegir una y decirme por qué. Ok. ¿Por qué elegiste esa palabra? ¿TikTok o Instagram? TikTok. TikTok. Sí. A mí no me gusta TikTok. Instagram, primero que nada yo veo lo que el trabajo que haces en Instagram y es genial. Y haces realmente un muy lindo trabajo, muy profesional. Y por eso me dije, porque también es una plataforma un poquito más ordenada y más cerca a la verdad. Me parece que nosotros tenemos ya conquistado Instagram y entonces TikTok es un tema que nosotros tenemos que abordar. ¿Tele o diario? Tele. Tele. Sí. Ok, ¿por qué tele? Tele, porque la generación de nuestros padres estuvo vinculado a eso. Esos formatos que se están haciendo en tele hay que convertirlos en un formato vertical, precisamente para llegar a la gente, porque es que nuestro celular es nuestro televisor. Sí. ¿Mamá o papá? Papá. Ah, clásico. Mi papá fue una persona maravillosa. Mira, fue mi referente, fue mi amor. Él era italiano, entonces era una mezcla. Wow. Era una mezcla entre italiano mi papá y venezolana mi mamá. Pero yo era muy pegada con mi papá. Y esto es una de las razones por las cuales no entiendo estos grupos feministas. Tenemos una situación aquí importante con el tema de los rehenes de las mujeres y es de cómo las organizaciones feministas No han hablado. no han hablado. Eso no puede pasar. Cuando hay una violación, se condena la violación. No importa qué raza es, no importa qué religión es, no importa qué nacionalidad es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es un tema que tenemos que evaluar y maximizar en temas de comunicación. Que cuando en esa ecuación la variable es una mujer judía o israelí, entonces guarda silencio. No, entonces tú no eres una mujer o una organización feminista que está defendiendo a las mujeres. Tú lo que estás haciendo es una agenda política. ¿Jerusalén o Tel Aviv? Uy, no, eso está muy difícil. Puedo elegir las dos. No, tiene que. Bueno, elige una, la primera y después la segunda. Ok, mira, Jerusalén es una cosa maravillosa, es hermosa. Es especial. Yo me he ido al Muro de los Lamentos a las 2 de la mañana. Primero porque me siento segura para ir. Eso no lo podría hacer en mi país o no lo podría hacer en cualquier otra ciudad de Latinoamérica. Por el otro lado, el hecho de que esté dividido en barrios demuestra también qué es lo que está pasando no solo en Israel, en el mundo. Tel Aviv es la cosa moderna. Yo me muevo en scooter para allá y para acá. Una de las cosas que hay que entender para la comunidad que nos va a ver esto en español es que no te traigas tacones. A mí me encantan mis tacones. Una cosa que me gusta mucho es que aquí la gente está en su trabajo y después terminó su turno o su universidad o lo que está haciendo y viene a jugar voleibol en la playa. Sí. A pesar del tema, ahorita, por ejemplo, se está en guerra, sin embargo, hay algunos que dicen, mira, la vida es ahora. Pero no te olvides que primero que nada, que lástimamente nosotros aquí en Israel tenemos experiencia en guerras. Entonces, por eso entendemos, y yo lo entiendo también, lo importante que es seguir la vida. Necesitamos vivir, porque si no, se hunde una nación. Yo siempre he creído en temas de la verdad.
sea, a mí realmente lo que es la difamación y lo que es la mentira es una cosa que me molesta profundamente. Y cómo hay gente que puede descaradamente decir cosas que no son. En Venezuela no haya elecciones, no haya democracia y no hay alternabilidad en el poder, pero si apoyas a Hamas porque te están dando información errónea desde afuera y tú lo impulsas o tú lo dices, apoyo esto, pero no sabes nada al respecto. Entonces es un tema de desconocimiento y mucha ignorancia. Pues la gente piensa, no, es que Israel son los malos, es que Israel está ocupando Gaza. Y cuando tú le dices con hechos, ya va, pero desde el 2005 Israel no está en Gaza. ¿De qué ocupación me habla? Ahí la persona dice, eso no fue lo que me dijeron. Por ahí. Cuando dices, no, es que Israel está haciendo un genocidio, ya va. ¿Cómo que un genocidio? Y entonces vamos al origen de la palabra. Cuando tú hablas de genocidio, es un exterminio que se hace a un grupo por raza, por religión, por nacionalidad, etc. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de eso cuando en 1948 habían 150.000 árabes en este país y ahora, en el 2023, hay 2 millones en Gaza? Entonces, ¿de qué exterminio, de qué genocidio se habla? Cuando tú haces un genocidio fue como en el Holocausto, que disminuyó la población. Aquí no ha disminuido la población. Yo no soy dueña de la verdad, tú no eres dueño de la verdad, aquí nadie es dueño de la verdad, pero vamos a hablar de hechos. Entonces, cuando hables de hechos y te presentamos los números, entonces tú ahí decides. Cuando yo empiezo a viajar para Israel, y me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas. Me empiezo a dar cuenta, por ejemplo, de esto, de que las señales están en hebreo, están en inglés y están en árabe. Te das cuenta que no hay ningún apartheid, que están mintiendo. Entonces, ¿cómo si tú estás viendo esto, tú te quedas callado? Eso es incoherente, tienes que empezar a hablar. Yo realmente no me he visto como influencer. 50.000 personas que te siguen es como una cosa, esos son números muy grandes. Tú llegas a mucho público, llegas a mucha gente. Cada palabra que tú estás sacando aquí en esta entrevista es muy importante que sepas. Sí, a lo que me refiero del tema de influencer es que yo siento que esa palabra algunas personas la han como desvalorizado. Yo creo profundamente en cambiar ciertos esquemas de vida. Y creo entonces que ahí sí yo te podría decir, entonces sí puede ser que ese sea el término, porque realmente uno influye en que otras personas cambien de opinión en cosas en que les habían mentido. Sí. Yo creo también hay algo importante allí que hay que hablar, que Israel dejó de lado la guerra comunicacional. Sí. Y está perdiendo la guerra comunicacional. Yo me enojé con el gobierno, ¿cómo? No fue que hasta el 7 de octubre y el 8 o 9 de octubre, cuando yo empecé, no había nadie que se tomaba en cargo del mundo que habla español. Nadie. Y dijo, ¿cómo puede ser una cosa así? Y por eso nosotros vemos también la ignorancia de gente que vive en lugares que hablan español, que no conocen Israel. Tan seguro que Israel todavía es un desierto, que no hay nada. Qatar está pagando un buen dinero en cuanto a temas de medios de comunicación, de organizaciones de relaciones públicas, etcétera, etcétera. Sabemos que Irán está detrás de Hamas y de Hezbollah. Lo que está sucediendo aquí, es un conflicto geopolítico que se ha internacionalizado. Cuando se empieza a entender que no puede generarse incitación al odio de manera masiva, que hay un interés, pero que esto realmente reconfigura el Medio Oriente y reconfigura el mundo, entonces allí a lo mejor las cosas cambian en cuanto a esa renuencia que se tenía de hablarle al mundo en español, de hablarle a Europa, de hablarle a otros países.